Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo Ateneo Bibliográfico. En el día de hoy vamos a hablar de imaginación intestinal. Este Ateneo va a estar coordinado por la doctora Osterreich y como presentadoras tenemos a la residente de cuarto año, la doctora Luisa Chantada, y quien les habla, residente de segundo año, Victoria Serravalle. Bien, como caso clínico disparador tenemos el caso de un paciente de 14 años en sexo masculino que consultó en guardia por un cuadro caracterizado por dolor abdominal, vómitos y diarrea de una semana de evolución. Cuando ingresa a la guardia, como estudios complementarios, se le realiza un laboratorio que tiene resultados inespecíficos con leucocitosis y con lactato de deshidrogenasa dentro de parámetros normales, y se realiza también una ecografía abdominal donde se evidencia una imagen en diana de 41 milímetros de diámetro acompañado de escaso líquido libre y aumento de la ecogenicidad de la grasa mesentérica periférica. Se decide resolución quirúrgica bajo la sospecha de imaginación intestinal de causa secundaria, sospecha inicial debido a la edad del paciente, y en esa cirugía se logra realizar una desimaginación manual sin dificultad, todo por vía convencional. También en intraoperatorio se encuentran ganglios que se envían para su estudio por diferido y la anatomía patológica arroja hiperplasia linfoidea. Es dado de alta, pero persiste con síntomas de dolor tipo cólico y un mes después vuelve a consultar por un cuadro similar al inicial. Al interrogatorio también revela que estuvo con astenia, se lo ve pálido y adelgazado. Se realiza por guardia una nueva ecografía y nuevamente se ve una imagen en diana a nivel de hipogastrio que abarcaba de fosa ilíaca a fosa ilíaca contralateral. Se ve nuevamente acompañado de líquido libre y se identifica una adenopatía de 15 por 14 milímetros en fosa ilíaca derecha. Nuevamente se decide resolución quirúrgica y en el intraoperatorio se evidencia una gran masa que compromete la región iliocecal. Se realiza resección intestinal, se realiza una ilioascendoanastomosis y se envía la pieza para su estudio por diferido, que posteriormente arroja diagnóstico de linfoma de Burkitt. En base a este caso clínico tenemos como artículo complementario un artículo que fue publicado en el 2024 en la Revista Europea de Pediatría, que habla sobre la imaginación asociada al linfoma en niños con sus dificultades diagnósticas y sus características clínicas. A modo de introducción, la imaginación intestinal es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo en pediatría y también una de las principales causas de obstrucción en lactantes, que si bien es generalmente idiopática, también se puede asociar a puntos de origen patológicos, entre ellos, por ejemplo, los pólipos, el divertículo de Meckel, duplicaciones intestinales y hasta en algunos casos tumores. Y si bien el linfoma intestinal es una causa poco frecuente, es clínicamente relevante y es ahí donde el diagnóstico precoz es clave para poder reducir la morbimortalidad porque permite optimizar el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a materiales y métodos de este estudio, se trata de un análisis retrospectivo a través de una base de datos hospitalaria en un centro único. Se tomaron en cuenta todo un grupo de pacientes que fueron internados en un periodo que va desde el 1 de enero del 2012 al 1 de junio del 2023, que habían sido internados con diagnóstico de imaginación y que posteriormente fueron diagnosticados con linfoma. De este grupo se obtuvieron 31 pacientes y para el grupo control de una base de datos de más de 10.000 pacientes que habían estado internados por imaginación intestinal no relacionada al linfoma, de manera aleatoria se seleccionaron 124 pacientes y eso conformó el grupo control. De estos dos grupos se realizaron revisión de historia clínica y se extrajeron variables demográficas, hallazgos clínicos de laboratorio imaginológicos para su comparación. Los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes que en un primer momento tuvieron diagnóstico de imaginación y posteriormente se los diagnosticó con linfoma, y del estudio se excluyeron aquellos pacientes que ya tenían un diagnóstico previo de linfoma y aquellos pacientes que tenían datos clínicos incompletos en este hospital. En cuanto a los resultados a nivel demográfico, lo que se vio fue que la edad fue significativamente mayor en aquellos pacientes que tenían imaginación asociada al linfoma, con una mediana de 87 meses, versus 18,5 meses en aquellos pacientes que tenían un diagnóstico de una imaginación idiopática o no relacionada con el linfoma. También se vio un predominio masculino marcado, siendo de 31 pacientes que tenían diagnóstico de linfoma, 28 de ellos varones, lo que representa un 90%,
dando una relación hombre-mujer mayor a la que está reportada en las imaginaciones idiopáticas. En cuanto a la clínica, todos los pacientes que se incluyeron en este estudio presentaron dolor abdominal, pero sí se vio una variación en lo que es la duración de los síntomas, donde la duración media fue de 14 días en aquellos pacientes con diagnóstico de linfoma, siendo mayor a la de aquellos con diagnóstico de imaginación idiopática. Se vio igualmente en estos pacientes con diagnóstico de linfoma una menor frecuencia de vómitos y de posiciones sanguinolentas, pero se identificó al examen físico linfadenopatía superficial en al menos 27 pacientes de los 31 que entraban en el estudio con diagnóstico de linfoma, versus la presencia de esta linfadenopatía solo en 3 pacientes del grupo de los pacientes con imaginación idiopática. En cuanto a los estudios complementarios, lo que se vio fue que el laboratorio fue poco específico para poder realizar un diagnóstico diferencial entre estos dos grupos, pero sí se evidenció un predominio mayor de leucocitosis en aquellos pacientes con imaginación idiopática, y si bien la lactato deshidrogenasa se ha reportado como aumentada en los casos de linfoma, en este estudio, entre los dos grupos, no hubo diferencias significativas. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, siendo la ecografía el principal estudio, que es el complementario imagenológico que se realiza en estos pacientes, lo que se vio fue que en el grupo de pacientes con linfoma, una mayor incidencia de la aparición de líquido libre abdominal, como el paciente que comentamos en el caso clínico, de adenopatías mesentéricas mayores a 10 milímetros, que que generalmente en la mayoría de los casos se presentan como reactivas, o sea, hay una hiperplasia reactiva, pero que también en otros casos podían encontrarse fusionadas y generando masas intraabdominales. También se evidenció engrosamiento de la pared intestinal y se vio que la longitud de la imaginación en estos pacientes suele ser mayor. En cuanto al tratamiento, lo que se vio es que siendo el colon por enema el principal método de tratamiento en la mayoría de los centros, en aquellos pacientes con diagnóstico de linfoma se vio una menor tasa de éxito en la reducción por enema, siendo la tasa de 40,7% versus de 91,9% en aquellos pacientes con diagnóstico de imaginación idiopática. Entre estos 31 pacientes de este estudio que tenían linfoma, hubo 4 donde directamente no se hizo intento de reducción del enema, perdón. Hubo 16 pacientes en los cuales el intento fue fallido y hubo 11 pacientes en donde, pese a que se hizo la reducción, requirieron igualmente una intervención quirúrgica posterior, lo que nos también muestra la necesidad mayor de cirugía en estos pacientes. De este grupo hubo 28 de ellos que se realizaron resección tumoral y hubo 3 que se realizaron biopsia sin resección. Y en cuanto a los resultados, o mejor dicho, la localización, perdón, tumoral intraoperatoria, de estos 31 pacientes, en 23 de ellos se encontró el tumor en la región iliocecal, en 4 de ellos el tumor se hallaba en el ilion, en 2 a nivel del mesenterio, en un paciente se evidenciaron lesiones múltiples y en uno se encontró la lesión a nivel del colon ascendente. Y en cuanto a los resultados por diferido de la anatomía patológica, el linfoma de Burkitt fue el diagnóstico predominante en 23 pacientes y 8 de ellos fueron diagnosticados con linfoma de células grandes B. Bien, en base a todos estos resultados, lo que nos queda claro es que el objetivo de este estudio fue poder identificar dentro del gran número de casos de intususcepción a aquellos pacientes que tienen linfoma y poder realizarles un diagnóstico. Tengo AF832ME. Si bien es prácticamente imposible poder identificar de forma adecuada a aquellos pacientes que tienen linfoma previo a una exploración quirúrgica, sí este estudio nos muestra que hay ciertas pistas que nos pueden ir guiando hacia la sospecha. La edad fue uno de los indicadores más importantes porque se vio que el riesgo de invaginación secundaria al linfoma aumenta con ella. En este estudio en particular, lo que se vio fue que la media de edad en estos pacientes con linfoma fue de 7,25 años, que fue similar a lo reportado en otros estudios donde la media fue de 6 y de 10.
El sexo también lo que se vio fue que fue la mayoría de los pacientes con linfoma de predominio masculino, dando un ratio hombre-mujer mayor a 3:1 en aquellos pacientes con linfoma versus 2:3:1 en aquellos con diagnóstico de invaginación idiopática. En cuanto a la clínica, como dijimos, todos ellos se presentaron con dolor abdominal, pero la duración de los síntomas fue la que nos sugirieron estos puntos de origen patológicos cuando los síntomas son más prolongados, con una media de 14 días. Y en cuanto a los síntomas, como mencionamos antes, en aquellos pacientes con linfoma se presentaron con ciertas diferencias, como por ejemplo con menor incidencia de vómitos y enterorragia, pero no se cree que la disminución sola de estos síntomas sea un indicador de la presencia de enfermedad. En cuanto a los estudios de laboratorio, estos son poco específicos para poder realizar un buen diagnóstico diferencial entre los dos grupos. Sí se vio mayor leucocitosis en los pacientes con linfoma, con imaginación no asociada a linfoma, pero esto se puede explicar debido a que en las intususcepciones idiopáticas generalmente vienen acompañadas con alguna infección viral o bacteriana, y es lo que lleva a este aumento poco específico de los glóbulos blancos, y la lactato deshidrogenasa se vio aumentada en los dos grupos. Y pese a este hallazgo, igualmente, su dosaje puede llegar a ser útil como un biomarcador en los pacientes que terminaron teniendo un diagnóstico certero de linfoma, ya que estos niveles pueden guiar la estratificación de riesgo. En cuanto al examen físico, el linfoma ser una enfermedad sistémica y tener, digamos, la lesión principal o la lesión primaria a nivel intestinal va a tener un agrandamiento reactivo de los ganglios linfáticos superficiales a nivel de todo el cuerpo, y este estudio evidenció la presencia de estas linfadenopatías superficiales en 27 de 31 pacientes que terminaron teniendo diagnóstico de linfoma versus solamente en 3 pacientes del grupo control. Es por esto que, como recomendación, se recomienda, digamos, un examen físico minucioso de los ganglios linfáticos en todos los pacientes, e incluso en algunos casos más específicos, tal vez en pacientes de riesgo o que generan más dudas, tal vez pueda ser necesario un análisis más detallado con un ecodoppler color que aporte más datos. En cuanto a la ecografía, que dijimos que es el método imagenológico de elección, siempre tener en cuenta que es operador dependiente, pero que igualmente aunque nos puede dar algunas pistas, también tener presente que la identificación de estos puntos de origen patológicos, que son las causas de invaginación secundaria, no siempre es muy precisa. Puntualmente en este estudio de 31 pacientes, en 17 de ellos con la ecografía no se pudieron identificar esos puntos de origen. En 7 de ellos sí fueron identificados, pero se necesitaron ecografías repetidas previas a la intervención quirúrgica, y en 10 de ellos el linfoma fue solamente un hallazgo dentro de la operación. De esto sale la recomendación de realizar ecografías repetidas, o incluso en algunos casos donde tenemos tal vez pacientes de alto riesgo, incluso hacer una tomografía computada complementaria, y así poder mejorar la detección de estos puntos de origen patológicos y poder determinar la causa subyacente con mayor precisión. Después, por último, en cuanto al tratamiento, como dijimos, la tasa de reducción de la invaginación en pacientes con diagnóstico de linfoma la tasa de éxito fue mucho menor, así que se cree que es improbable que en pacientes con linfoma se pueda reducir completamente la invaginación mediante el enema, y esto es debido a que el linfoma actúa por sí mismo como un punto obstructivo que dificulta esta reducción. En este estudio en particular vimos que de 27 casos de intentos de reducción, solo 11 fueron exitosos, confirmando que es menor a la tasa de éxito a diferencia de las reducciones, que se realizan en pacientes con invaginación idiopática. Después también tener en cuenta que si bien el engrosamiento y el edema de la pared intestinal posterior al enema pueden ser frecuentes, su presencia previa, que es algo que se puede tal vez evidenciar en una ecografía, sí tiene que alertar sobre la presencia de una causa subyacente. Bien, entonces, a modo de conclusión de este artículo, lo que vemos es que aquellos varones que son mayores y que vienen con una clínica más prolongada, como por ejemplo en el caso de
de este caso disparador, nos tiene que hacer sospechar de alguna causa subyacente o de algún punto de origen patológico. Y que si bien el diagnóstico preoperatorio de linfoma es difícil, o a veces en algunos casos prácticamente imposible, sí hay muchos datos a nivel del examen físico, como las linfadenopatías o justamente los síntomas prolongados, y datos ecográficos como la presencia de líquido libre o de una invaginación mayor a la esperada, que nos pueden indicar la presencia de un linfoma. El diagnóstico preoperatorio puede ser complejo y en niños con alto riesgo puede ser necesario repetir estudios o incluso acompañar con otros más específicos. Y durante la cirugía también es necesario realizar una exploración minuciosa. Por último, tener en cuenta que la imaginación intestinal normalmente tiene un pronóstico muy favorable y no suele afectar ni la calidad de vida ni el futuro de los niños, pero una imaginación intestinal asociada al linfoma sí puede tener consecuencias graves y por lo tanto es acá donde su identificación temprana y la intervención oportuna toman mayor relevancia. Bien, ahora continuamos con otro artículo a cargo de la doctora Chantada. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Bueno, un poco el motivo por el cual traemos este tema es porque si bien la imaginación es un motivo de consulta muy frecuente a nivel del ámbito de las urgencias, todavía persisten dudas, fundamentalmente en cuanto tenemos pacientes en quienes sospechamos una causa secundaria. Así que antes del artículo principal, vamos a comentar brevemente un segundo artículo complementario. Si querés, Vicky, pasar a la siguiente. Este es un artículo publicado en el Journal of Pediatric Surgery por un grupo de Japón en el año 2024. Lo que buscan los autores es comparar resultados en pacientes operados por vía convencional versus operados por vía laparoscópica. Si querés pasar a la siguiente. Continúan, digamos, introduciendo que estudios recientes han demostrado que niños mayores a 2 años son propensos a presentar puntos de origen patológico frente a un cuadro de invaginación. Resaltan que el método utilizado actualmente, el más utilizado, digamos, para la terapéutica es el colon por enema y que en la mayoría de los casos la cirugía se reserva para aquellos casos en quienes el colon por enema no es efectivo o se encuentra contraindicado. La siguiente, por favor. En cuanto a material y método, se trata de un estudio cohorte retrospectivo para el cual utilizaron una base de datos nacional japonesa que recopila más de 8 millones de datos de pacientes hospitalizados en más de 1.200 centros por año. O sea, convengamos que es una base de datos muy representativa. La siguiente, por favor. Eh, Tenemos pacientes incluidos que fueron tratados entre 2016 y 2021 como criterios de exclusión. No se incluyeron pacientes mayores a 18 años y tampoco pacientes que no hayan sido operados en los centros japoneses. También se incluyeron pacientes que hayan sido operados pero por otros motivos y pacientes con datos faltantes. Esto nos dio un total de 608 pacientes elegibles para el estudio, de los cuales 192 fueron tratados por vía laparoscópica y 416 por vía convencional. En cuanto a los resultados, tenemos que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la morbilidad intrahospitalaria, la necesidad de reinternación y la recurrencia de la imaginación, tanto al mes como al año del cuadro inicial, y tampoco hubo diferencias en cuanto al diagnóstico de divertículo de Meckel como causa secundaria subyacente. En cuanto a los pacientes tratados por vía laparoscópica, encontramos que hubo una mayor duración de anestesia y que los pacientes seleccionados para esta técnica fueron en general de mayor edad y peso en comparación con los tratados por vía convencional. Concluimos entonces que a partir de esta amplia cohorte nacional no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, por lo cual se concluye que la cirugía laparoscópica es una opción aceptable, segura y eficaz para tratar la invaginación intestinal. Bien, ahora sí pasando al artículo principal, tenemos un artículo publicado por un grupo de China que considera pacientes con invaginación secundaria y los divide en dos grupos separados, digamos, por causas de origen benigno y causas de origen maligno y compara varios factores entre ambos grupos. La siguiente, por favor. En cuanto a la introducción, los autores establecen que la invaginación es un cuadro frecuente en el área de las emergencias pediátricas y si bien la mayoría son de origen idiopático, aproximadamente un 6% se debe a causas secundarias.
Y si bien estas causas son menos frecuentes, su presencia continúa planteando interrogantes y debates en la práctica clínica, fundamentalmente considerando que pueden deberse a una causa de origen maligno. El artículo entonces busca analizar pacientes con invaginación de causa secundaria y divide en dos grupos según hallazgos tanto anatomopatológicos como quirúrgicos. Aquellos que se deben a causas de origen benigno y aquellos que se deben a causas de origen maligno. Compara estos grupos considerando características poblacionales y el comportamiento clínico de la enfermedad en ambos casos. En cuanto al material y métodos, fue también un estudio cohorte retrospectivo que consideró pacientes tratados entre el año 2002 y 2023. Como criterios de inclusión, se consideraron pacientes con invaginación de causa secundaria que hayan sido operados en el hospital y se excluyeron aquellos pacientes que no hayan sido operados en el hospital o que hayan sido operados pero no se encontró una causa secundaria. Entonces, a modo de representación, se incluyeron pacientes operados en el hospital, excluyendo aquellos que o hayan sido operados en otros centros o hayan sido tratados exitosamente con colon por enema luego de la admisión, y también aquellos pacientes que hayan sido operados, pero que no se haya encontrado un punto guía o que no haya sido necesario resecarlo durante la cirugía. Esto nos da un total de 75 pacientes considerados para el estudio. Bien, en cuanto a los factores que fueron comparados entre ambos grupos, tenemos datos demográficos. Se compararon edad, sexo, duración de la enfermedad, presencia de hematoquesia y frecuencia de episodios de intususcepción. La siguiente, por favor. También se compararon hallazgos en estudios por imágenes, esto es, cantidad de estudios necesarios, o mejor dicho, la tasa de detección de la causa secundaria utilizando diversos métodos por imágenes, ya sea ecografía o tomografía computada. Y también se consideraron hallazgos intra y posoperatorios, esto es, el tipo de intususcepción, la localización y el tamaño de la causa secundaria y la distancia entre la causa secundaria y la válvula ileocecal. En cuanto a los hallazgos posoperatorios, se consideraron la tasa de eficacia de de la desimaginación, el diagnóstico patológico y el pronóstico posoperatorio. Pasando a los resultados, como causas secundarias encontradas, dentro de lo que fueron las causas benignas, tenemos un total de 62 pacientes entre los 75 originales. En cuanto a las causas encontradas, tenemos hallazgos como divertículo de Meckel, quistes de duplicación, púrpura de Schoenlein-Henoch, pólipos juveniles, amartomas y entre otros. En cuanto al grupo maligno, tenemos un total de 13 pacientes de los 75 totales. Entre los hallazgos tenemos fundamentalmente linfoma y fibrosarcoma. La siguiente, por favor. El grupo de pacientes con causas benignas representó un 82,7% de las causas y los pacientes con causas malignas únicamente un 16,3%. Y dentro de las causas más frecuentes, la siguiente por favor, tenemos que el divertículo de Meckel fue el responsable del 50% de las causas benignas, con un total de 31 pacientes, y el linfoma del 92,3% de las causas malignas. En cuanto a los datos demográficos, tenemos que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la edad y sexo, siendo el sexo 68,3% hombres, teniendo en cuenta el total de los pacientes en ambos grupos, y la edad promedio fue 62 meses, también teniendo en cuenta ambos grupos como un total. En cuanto a estudios por imágenes, también tenemos que no hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa de detección y la cantidad de estudios requeridos por paciente. Y también tenemos, esto fundamental para remarcar, recordemos que estos todos fueron pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica y de ellos el 90,3% fueron sometidos a un colon por enema previo a la cirugía. Esto incluye 83,9% de los pacientes del grupo benigno y 92,3% de los pacientes del grupo maligno. Tenemos una imagen representada de un ejemplo de un paciente que se sometió a una ecografía, ahí tenemos corte longitudinal y transversal respectivamente, en quien se evidenció una causa secundaria por este método, ahí representado por la imagen de la derecha con la estrella. En cuanto a los hallazgos intraoperatorios, tenemos que la ubicación más frecuente o el tipo más frecuente de invaginación, teniendo en cuenta la totalidad de los pacientes, fue la ileocólica, esto representa un 34,6% de los casos, pero si consideramos el grupo benigno y el maligno por separado, si querés pasar a la siguiente, por favor. Dentro del grupo benigno, la causa más frecuente fue la invaginación ilioileal y dentro de los malignos, sí, en concordancia con el hallazgo total, la más frecuente fue la ileocólica. Cuanto a otros hallazgos intraoperatorios, tenemos que la ubicación más frecuente del punto guía fue el ilion, tanto en el grupo de causas benignas como en el grupo de causas malignas, en 81 y 61% respectivamente.
y la distancia media entre el punto I y la válvula ileocecal fue menor en el grupo maligno en comparación con el grupo benigno. Esto es 11 contra 35 centímetros en promedio entre ambos grupos, con diferencia significativa encontrada. En el tamaño del punto guía no hubo diferencias significativas tampoco entre ambos grupos, pero sí encontramos una tendencia relativamente a puntos guías de mayor tamaño en el grupo de causas benignas. Esto es con una diferencia no significativa. También tenemos que la duración de la enfermedad fue mayor en el grupo de pacientes con causas malignas que en el grupo de causas benignas, con una diferencia significativa de 22 días contra 3,5. Y la tasa de recurrencia también fue mayor para el grupo de causas malignas, significativamente mayor para el 69,2% contra el 37,3% del grupo de causas benignas. En cuanto a la cantidad de episodios, también tenemos que la cantidad, digamos, de episodios, o mejor dicho, la tasa de recurrencia fue mayor en el grupo de causas malignas, digamos, de un promedio de 2 episodios contra uno de las causas benignas. Bien, en cuanto a las complicaciones postoperatorias, tenemos que únicamente 2 pacientes presentaron complicaciones que fueron caracterizadas por cuadros de oclusión intestinal y que no hubo complicaciones luego de los casos que requirieron desinvaginación no quirúrgica. Bien, pasando un poco a la discusión, los autores proceden a comparar sus resultados con los resultados reportados por la bibliografía oficial actualmente. Tenemos que la bibliografía establece que el divertículo de Meckel es la causa secundaria más frecuente, mientras que el linfoma es la causa más frecuente de las causas malignas, y esto fue concordante con los hallazgos de los autores. Luego proceden a establecer que la tasa de recurrencia de imaginaciones secundarias ronda aproximadamente en el 9%. La siguiente, por favor. Y en el estudio se encontró una tasa de recurrencia relativamente mayor, siendo de 30,6% en las causas benignas y 69,2% en el grupo de causas malignas. La duración de invaginación en causas malignas es más prolongada. Esto también fue en concordancia con los hallazgos del estudio. Y tenemos que el colon por enema hidrostático o neumático continúa siendo una opción efectiva y segura para niños con invaginación mayores de 3 años. Esto también presta un poco al debate para los autores, porque si bien en este estudio el 90,3% de los pacientes fueron sometidos a un colon por enema previo a la cirugía, sí remarcan que, no, primero, por un lado, no sirve como método diagnóstico ni terapéutico en aquellas imaginaciones ileoileales, que recordemos que fueron las más frecuentes dentro de grupos benignos, y que si bien puede ser efectivo para resolver la imaginación, de todas formas, estos casos muchas veces requerirán una exploración quirúrgica para el tratamiento de la patología de base. Bien, a modo de conclusión, tenemos que las imaginaciones secundarias a causas malignas tienden a ser con una mayor duración de la enfermedad, con una mayor cantidad de episodios, y que la causa se encuentra generalmente más cerca de la válvula ileocecal. Esto nos permite concluir que a modo de, digamos, de guía, la mayor duración podría reflejar dificultades para el diagnóstico de algunas de estas lesiones y que se debería tener un índice de sospecha más elevado para lesiones malignas ante cuadros largos y recidivantes, y que también la ubicación de la imaginación debería orientar en la toma de decisiones en cuanto a conducta quirúrgica versus no quirúrgica. Luego también concluimos que la ecografía y tomografía deberían considerarse como métodos complementarios y que la baja tasa de detección de algunas de estas causas secundarias continúa siendo un desafío clínico importante, así que estudios futuros deberían enfocarse en implementar modalidad de estudios multimodales para favorecer la detección y mejorar los resultados en cuanto a pacientes sin un diagnóstico de una causa secundaria, pero con sospecha de la misma. Bien, ahora para introducir la discusión vamos a hacer una serie de preguntas para, digamos, para orientar la discusión a cargo de la doctora Westerreich. Primero, ¿hasta qué edad uno se quedaría tranquilo indicando únicamente un colon por enema en un paciente con una imaginación? La siguiente. Luego, ¿qué tipo de colon por enema realizaría? Esto es, si neumático o hidrostático. Haríamos frente a un paciente con una sospecha de causa secundaria y si decidimos operar al paciente, ¿por qué vía lo realizaríamos? Esto es convencional o laparoscópica. Bien. Y por último, si haríamos una apendicectomía durante el procedimiento quirúrgico. Bien. Ahora sí, dejamos comentarios finales a la doctora Westerreich. Buenos días a todos, gracias por estar ahí conectados. Gracias a Luis y a Vicky por la presentación de los trabajos.
Creo que explicaron muy bien lo que estamos tratando de buscar con este Ateneo bibliográfico. La idea de charlar un poco de imaginación es porque, si bien cuando nos presentan un paciente, la edad típica o bien un bebé, creo que no nos quedan muchas dudas con respecto a qué tenemos que hacer y todos eh, en general hacemos colon por enema, ya sea hidrostático o neumático, y por supuesto si no progresa lo llevamos a quirófano y lo resolveremos ya sea vía laparoscópica o abierta. El tema son los pacientes y también el paciente que presentamos que tenía 14 años, es como creo que la mayoría haríamos eso, directamente operarlo, no tendría mucho sentido hacer un colon por enema. Lo mismo, se podría haber operado abierto laparoscópico. La cuestión son los pacientes que están en el medio, ¿no? Entre, eh, inclusive a partir de 2, 3 años hasta la adolescencia. ¿Qué hacer con estos pacientes? La idea de traer esta discusión es si hacemos el colon por enema y nos quedamos tranquilos, si lo podemos resolver con el colon por enema y no los operamos, o de igual manera los operamos porque la causa en general en esa edad no suelen ser idiopáticas y más bien causas secundarias como las que presentaron las chicas. Entonces, un poco es abrir a la discusión, que nos cuenten qué suelen hacer en sus centros y cómo suelen manejarse y qué les hace decidir por la cirugía en los casos en que sospechamos que hay un punto de guía patológico, que las causas, el más frecuente es el divertículo de Meckel, y después en los malignos es el linfoma. Lógicamente que la clínica del paciente es muy importante, pero muchas veces esos pacientes vienen con una clínica, no con una peritonitis o un cuadro muy avanzado y muy complicado, sino que son cuadros justamente que el dolor es más bien cólico, por ahí pueden tener leucocitosis y la ecografía sí ve la imagen de la invaginación. Y otra cosa que quería mencionar con respecto a los trabajos, que al leer y buscar cómo se hacen en otros lados, tanto en Asia como en algunos, Asia, Estados Unidos e inclusive en algunos países de Europa, el colon por enema se realiza no con anestesia, en algunos casos ni siquiera con sedación, y lo realiza en general una persona, un médico especialista en imágenes. Muchos casos ni siquiera está el cirujano presente. O sea, como es acá en Argentina, Chile, Uruguay, hacemos con anestesia, no es lo que pasa afuera. Y también por eso ellos sí o sí hacen colon por enema a todos, ¿no? Porque es la primer conducta ante cualquier caso. Inclusive en muchos casos pueden esperar hasta 4 horas para realizar un segundo, tercero y en algunos casos hasta un cuarto intento hasta lograr la desinvaginación. Sí, considerando que el paciente no esté con una peritonitis y no está en mal estado general, pero en pacientes en buen estado general es lo que suelen hacer. Así que ahora abro la discusión para que nos cuenten un poquito qué hacen en sus centros, qué suelen hacer, a qué edad se quedan tranquilos hasta qué edad se quedan tranquilos solo con el colon por enema y si, qué tipo de cirugías les hacen, ¿no? Y también el tema de la apendicectomía que antes se hacía al operar el paciente prácticamente a todos y ahora se vio que tampoco tiene una indicación precisa salvo que el apéndice también esté comprometido. Así que abro la discusión y a los que quieran participar. Día, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buen Está día, buenísimo, Pablo. está bueno el tema de discusión. Es interesante, hablábamos el otro día que por lo menos en nuestro medio la incidencia de invaginación ha bajado bastante. Es probable que algunos dicen que esto puede estar relacionado con la vacunación para el rotavirus que se hace con mayor frecuencia en nuestro país, pero la verdad es que vemos menos pacientes invaginados que lo que veíamos antes. Obviamente esto no va a tener impacto en las causas secundarias. Y con respecto a tus preguntas, digamos, primero,
yo creo que es importante jerarquizar el valor de la clínica y especialmente en pacientes que están, que son mayores de 2 años, el examen físico y el interrogatorio son parte importante de sospechar una causa o pesquisar una causa de invaginación secundaria. eh, el mal estado general del paciente previo, ¿no? El descenso de peso, bueno, un poco los datos que mostraron del paciente, que el caso que mostraron, pueden ser sugestivos de enfermedad oncológica. Eh, no olvidar cuando uno sospecha una invaginación, o cuando uno ve una imagen de invaginación en la ecografía en un paciente más o menos grande, examinar la boca, las manos, los pies, etcétera, buscando manchas melánicas que vemos en el síndrome de Peugeot, que es la causa más frecuente Eugenia. de pólipos en el intestino delgado, y que se manifiestan frecuentemente como invaginación. Entonces, todos son datos que nos pueden ayudar. Adenopatías, por ahí no es, digamos, está bien buscarlas, pero la mayoría de los pacientes con linfoma que se imaginan son pacientes con linfoma de Burkitt, que Mm, habitualmente no es frecuente que tengan adenopatías en el cuello o en la ujú, axila o en la ingle, sino que en general es una enfermedad más localizada intraabdominal. Así que eso por un lado. Después, el valor de la tomografía también. En un paciente que mm, yo diría más de 3 4 años, que incluso uno lo puede hacer sin anestesia, si uno tiene una invaginación y antes de ir a cirugía, yo lo completaría con una tomografía, porque eso nos puede demostrar una masa oculta, un pólipo. mm, eh, el Meckel es más difícil de diagnosticar por esta ujú. forma. Y, y también que no es necesario hacerla con contraste oral, porque son pacientes que están ocluidos, que están Claro. vomitando. Entonces, Ujú, con el mismo contraste natural del líquido que hay dentro del intestino, uno puede mm, eh, hacer el diagnóstico en algunos casos. Así que eso por un lado. Con respecto al colon por enema, yo creo que depende un poco de la edad, digamos. Hay una edad intermedia, entre 2 y 4 años, diría yo, que, que quizás uno puede ser un poquito más permisivo en cuanto a pensar que puede ser todavía una imaginación primaria. Sin duda que lo haría en los menores de 2 años. En esa edad, mm. quizás 2 a 4 Sí. años, por ahí uno podría también intentar una desinvaginación por colon por enema y ver Ujú, cómo le va al paciente. Por supuesto que si se logra desinvaginar, son pacientes que uno tiene que seguir más de cerca que un paciente que uno asume que es una investigación primaria, pero por arriba de esa edad yo creo que no le veo mucho el sentido eh, a sumar el colon por enema. Quizás si uno va a plantear un abordaje laparoscópico, que creo que de todas maneras hay que hacerlo en estos pacientes porque nos permite tener un diagnóstico, un panorama y una exploración de la cavidad que es mejor que el abordaje abierto, aunque sea de inicio. Por ahí el hecho de haber por lo menos desinvaginado parcialmente el paciente antes, quizás nos permite tener una mayor facilidad en el manejo laparoscópico, pero quizá en mi opinión yo plantearía el colon por enema solamente en esa edad, por debajo de los 4 o 5 años, y haría tomografía en esos casos en lugar del colon por ujú, enema, pero solamente para tener más elementos diagnósticos antes de la cirugía. ujú, Creo que el abordaje laparoscópico es útil porque si uno ve una masa y demás, digamos, el objetivo de la cirugía, solo, digamos, en el caso que uno encuentre una masa, el objetivo de la cirugía tiene que ser solamente resolver la invaginación, no resecar la masa que encuentre, ujú, salvo que esté localizada a nivel iliocecal y que uno no lo pueda resolver la invaginación sin resecar la masa, pero recordar que en el linfoma de Burkitt el tratamiento no es quirúrgico, el Burkitt mm. responde muy bien a la quimioterapia, con lo cual aún un paciente subocluido quizás hay que esperar un poquito y darle chance a la quimioterapia que actúe. Pero bueno, otras causas sí requieren de ya un abordaje más amplio. Si tenemos un Meckel o un pólipo, digamos, lo más probable es que haya que hacer una resección intestinal casi seguro. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, Pablo.
Buen día. Hola, Dani. Te ¿Cómo andas, escuchamos. Raquel? Muy bien, muy interesantes los artículos, muy Muy bien bien. tratados. Un tema que era más frecuente de lo que es ahora, como empezó diciendo Mm, Pablo, pero siempre un desafío. Pablo abordó también lo primero que yo quería decir, que eran los diagnósticos diferenciales dentro de los benignos, porque 2x3 nos toca, no sé si por la institución o qué, el Peugeger famoso, con resecciones bastante amplias incluso. mm, Tratando de responder puntualmente tus preguntas y dando lugar a otra gente, lo veo por ahí a Mauricio también. Eh, Hiciste muy bien la introducción en el sentido de que en la actualidad se duermen todos estos pacientes. Yo tengo, mm. por la edad, lamentablemente, la experiencia de haber hecho los colon por Yo enema también. en menores, no, vos sos mucho más joven, en Pero menores igual lo hice. en menores de 1 o 2 años, de hacer esos famosos colon por enema sin anestesia y de padecerlos, Ujú, ujú, irradiarnos y hacer que la familia la pase también muy mal, además ujú, del paciente. Por ujú, suerte eso en la actualidad no se está haciendo, y esa llevada al quirófano que tenemos en la actualidad, más el abordaje laparoscópico, es lo que me hace pensar que ujú, estos pacientes mayores de 3 años deben directamente ponerse la cámara, ujú, sustentado en mi humilde pensamiento en que no le resolvemos nada con el colon por enema en muchos de los casos de invaginaciones ujú, secundarias. Así que ujú, sea por malformaciones benignas, que como vos bien decís, o como las chicas mostraron, son la mayoría, casi en un 90%, en algunas series más del 90%, pero no nos terminas resolviendo, ni hablar de la coexistencia en esa edad de las invaginaciones, la reinvaginación, que habitualmente está ujú, descrita como un 8%, pero ese 8% es del total de las invaginaciones, no dentro de las secundarias. Yo creo que incluso dentro de las secundarias ese porcentaje debe ser un poquito mayor si es solo tratado por colon por enema. O sea, para no aburrir, le pondría la cámara, los duermo, le pondría la cámara y les resolvería el, el cuadro. Dentro de esa resolución, vería también, ¿no? Si está la alta sospecha, como bien dijeron, y no voy a repetir, de un examen físico minucioso, mm, minucioso que es ver, palpar al paciente, preguntar 3 cosas, verle los labios, tocarle las mm, axilas, las ingles, el vaso, si es posible por su dolor abdominal, y no mucho más, pero ni más ni menos algo que está muy en pérdida, ¿no? Una práctica que está cada vez que se hace menos. Y lo que sí yo no iría tan suelto de cuerpo con el tema de la tomografía. Me parece que hoy el advenimiento y el progreso de la ecografía, incluso a veces con la modalidad Doppler, sería suficiente para meterlos y ponerle la cámara. Espero no haber aburrido. Y creo que faltaba la última pregunta tuya. La apendicectomía. No, no, yo me he Ujú, formado en un lugar donde no se hacía y no teníamos que reoperar a los pacientes por compromiso pendicular. No vi ninguno en 25 años de profesión. Sé de técnicas alternativas como apendicectomías asépticas, que es quien, para el que no sabe, quien reintroduce y lo le hace una mete. pequeña careta, pero no he tenido que ni tratar ni he visto pacientes con complicaciones apendiculares en el contexto de invaginación. Bueno, un saludo. Bárbaro. Gracias, Dani. Hola, doctor Mauricio, ¿cómo le va? Muy buen día para todos. Agradecerles como siempre la invitación y en este caso que tengan allí a Jorge Trujillo, nuestro residente con ustedes. Muchas gracias por recibirlo y acogerlo también. Sí, nunca quedo tranquilo en niños mayores de 2 años. Quedo muy atento a si recidiva o a si sigue haciendo síntomas obstructivos o cualquier otra cosa para pensar en que hay que hacerle una laparoscopia. Se puede hacer la desinvaginación en edades intermedias, pero ya en niños adolescentes uno sí que debe pensar que ahí hay algo adicional. Lo que hacemos acá en el hospital varía. La mayoría de las veces tenemos la opción de hacerlo en conjunto con el radiólogo. Mm, Hacemos una desinvaginación hidrostática con solución salina guiada por ecografía,
pero ahora estamos implementando hacer nosotros mismos el POCUS en urgencias cuando el paciente llega y confirmar con el radiólogo la sospecha. Y ya después, si hay disponibilidad en ese momento en radiología, intentar hacer la desinvaginación hidrostática en radiología sin Con el paciente anestesiar con sin el paciente anestesia. despierto. Mira. O si no hay el recurso o en otra clínica donde trabajo, más bien me llevo el paciente al quirófano y hago una desinvaginación neumática guiada por fluoroscopia o hidrostática, haciendo yo mismo el control ecográfico con el paciente anestesiado. Si en el más grandecito, 3, 4 años funciona y se deja en observación, hacer una laparoscopia adicional no me parece que esté mal. Y si, como a ustedes les pasó, miren que a veces uno palpa y no detecta. Entonces, en invaginación, en casos de laparoscopia, yo sí pensaría que deberíamos exponer la zona e intentar palparla, porque si en la parotomía incluso no, a veces da dificultad, a veces hay lesiones que en la laparoscopia uno no alcanza a detectar. Mm. Em, no hacemos apendicectomía de rutina y sí quería compartirles que casualmente en el grupo que tenemos de la Sociedad Colombiana enviaron un caso muy bonito con unas fotos muy bonitas de invaginación exclusiva del apéndice en el ciego, apéndico secal. Hicieron la apendicectomía y tenía un pólipo. eh, Hicieron una encuesta ya a ver quién había tenido invaginación exclusiva apéndico-secal y prácticamente ninguno había tenido esa modalidad. Está pendiente que nos envíen el reporte de la histología. Así que para todos los residentes un saludo, pero además este tema nunca pasará a pesar de que sí ha disminuido. Parece muy sencillo, pero en ciertas situaciones Mm. ser muy claro Sí. con las mamás, porque hay incluso idiopáticas que recaen una o dos veces más, entonces hay que explicar muy bien que ya se desinvaginó. Recuerden que puede haber una asociación con malrotación en los que se reinvagina y entonces ya no es idiopática. Y todo eso hay que explicárselo a la mamá porque vuelve y presenta la invaginación y cree que fue que le dejamos algo sin resolver. Así que siempre tener en cuenta eso y muy buen día para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus aportes. A mí me gustaría escuchar también al doctor Pueval, que seguramente habrá hecho muchos casos, si nos tiene algo también para comentar. Buenos días a todos. No tenía muchas ganas de hablar hoy, pero, pero en fin, yo critico los trabajos presentados porque no diferencian patología. Cuando yo era más chico, había imaginaciones en los menores de 2 3 años de edad e imaginaciones distintas en los mayores de 3 años de edad. Este, avalando lo de idiopática también. Eh, Pablo mencionó que con la aparición de las medicaciones antivirales para la gastroenteritis, etcétera, etcétera, cayó el número de impaginaciones. Lo mismo se explicó ya en la década del 60, cuando empezó la Sabina oral. Y con la Sabina oral se atribuyó la caída de impaginaciones, entre comillas, idiopáticas en los lactantes precisamente por la Sabina oral. Bueno, el punto es que yo creo que son dos cosas distintas. Hay una impaginación en toda el primero que reduje haber sido cuando apareció, no con varios, sino con sucesión vertebral, sino en bajorracoscopía, sino con presión hidrostática con aire, Hidrosoluble. no hidrostática, sino con aire, fue en la década, fin de la década del 50, por una experiencia hecha en Rosario por cirujanos pediatras. Pero el cuento es que es distinto un lactante hasta los 2 años de edad que un chico de segunda infancia. Segunda infancia, la preocupación nuestra era precisamente el linfoma. Y claro, cuando el linfoma, en la época no había ecografías, estos pacientes dependían mucho de la clínica y los diagnósticos eran más tardíos. Entonces, la mayor parte de los linfomas
tenían tumor palpable, porque la ecografía no se detectaban. Pero quiero decirle que muchas veces el lead point o la cabeza de imaginación, el linfoma, son pólipos intraluminales que si no palpan bien el delgado, no creo que lo encuentren y difieren diagnóstico temprano precisamente por una semiología cadente de- carente de buen criterio. Yo creo que tienen que pensar que son distintos. Imaginación, segunda infancia, tiene, no sé si los trabajos lo dicen, tiene casi 95% de un lead point bien reconocido, que tiene que buscarlo. Si es evidente, ninguna duda, el MEC todo es así, pero en el tumor linfoma, aún en el Burkitt puede no tener tumor palpable Ujú. y no tiene que dejarlo pasar. Sí, sí, sí. Ahora, apendicectomía de rutina. Swenson decía que las infecciones iliocólicas es el ligamento de Treves que impacta el ilion en el ciego y me motiva cabeza de impaginación. Esas son las implicaciones. Y ella lo hacía siempre con varios porque confiaba, confiaba en el signo aire vario como signo de reducción al lactante. Uno hace purgando bien el sistema y cuando termina el estudio evacúa y si no tiene dudas porque no consiguió pasaje al delgado, una placa de abdomen de pie con signo de mezcla de vario con el aire indica que la desimaginé. Pero hoy en día dependemos más de la ecografía y de un montón de cosas. No, nada más. Bueno, bueno, muchas gracias, doctor. Luisa, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, primero agradecerte Raquel por traer el tema, la verdad es que a todos los que estamos en formación nos sirve mucho la discusión. Y después dos comentarios, primero como charlamos un poco ayer, me llamó la atención del artículo principal que el 90% de los pacientes que habían sido operados con cosa secundaria se habían hecho un colon por enema previo a la cirugía. Eso por un lado, y también un comentario o más bien una pregunta con respecto a la apendicectomía de rutina en la cirugía. Si tenemos en cuenta un paciente que es probable que tenga una recidiva y requiera, por ejemplo, un nuevo colon por enema, ya sea hidrostático o neumático, si es conveniente dejar un muñón apendicular, considerando que es probable que vamos a someter de vuelta ese intestino a una presión intraluminar. Si hay algún Yo tipo de... creo, Sí. yo creo que ahí sí estamos hablando de los pacientes, que las causas son idiopáticas, o sea que creo que más o menos hasta los 2 años lo puedes seguir haciendo solo colon por enema. No, no, no. O sea, creo que una sola vez tuve que hacer apendicectomía, pero porque realmente tenía una apendicitis, o sea, el apéndice estaba comprometido. Si no, yo creo que uno puede tranquilamente, ya sea si es un secundario, hay otro punto guía, el apéndice puede, salvo que realmente esté comprometido, no tiene por qué hacer la apendicectomía. No sé si alguien tiene algún comentario. Yo quería hacer encontré un artículo que son unas guías que hizo la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica y hace unos puntos específicos con respecto a la invaginación que mencionan. Eh, Como que dan mucha énfasis a la ecografía, tanto para diagnóstico, para la reducción, en vez de hacer con radioscopía, seguir la reducción con ecografía, así no se irradia tanto el paciente. Dicen que hay como que es levemente mejor el neumático antes que el hidrostático. Esas son las conclusiones que llegaron, ¿no? Hasta también comentan que los antibióticos para peritonitis, perforación, o sea, cuadros pacientes más comprometidos, no hay dudas, pero para simplemente pacientes que se van a ser sometidos a un colon por enema y sospechamos que es una causa idiopática, la verdad que no están indicados, no serían necesarios. Ellos post-reducción, inclusive muchos ni siquiera internan los pacientes, hacen como una observación de 4 horas aproximadamente post-reducción y después los mandan a la casa. Esto hablando de más que nada de pacientes chiquitos, ¿no? De causas idiopáticas. Que la cirugía laparoscópica es válida, sobre todo si sospechamos las causas secundarias,
y la internación suele ser corta también, después de que uno puede resolver, digamos, la causa secundaria de la invaginación. Em, ¿Qué más? Que tampoco la apendicectomía, que ya todos estamos de acuerdo que no es necesario hacerla. Y la verdad que el colon por enema lo indican casi siempre. Yo creo que en nuestro caso, que llevamos a los pacientes a quirófano, no sé si tiene realmente mucho sentido. Quizás nos ayude si el paciente nos ayude, si vemos que es una invaginación que impresiona muy larga, es el examen físico, parece una invaginación importante, un colon por enema siempre nos puede ayudar. Pero si sospechamos que puede haber una causa secundaria, yo creo que la mayoría de nosotros nos vamos a quedar mucho más tranquilos haciendo una laparoscopía y revisando ese intestino a ver si realmente fue solo algo idiopático o hay algo más que para resolver. Y otro trabajo que encontré mencionaba que en algunos lugares están haciendo para los pacientes, para los bebés, los idiopáticos, una dosis de dexametasona previa a la realización del colon por enema. Y con eso hay una evidencia de que al bajar la inflamación también favorece a la desinvaginación. Así que creo que estos son los puntos más importantes. Agradezco a la participación de todos, la presentación de Luis y de Vicky. Y no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pero ya estamos en horario.